Sí, sí, exactamente. Y fíjate, bien curioso, ¿no? Porque Ireneo dice acerca de ellos. Estos hombres pretenden tener el gran conocimiento, el misterio reconocido, Ujú, saben de dónde proviene todo. ujú, La filosofía griega de Platón, el demiurgo, el mal, el sufrimiento, el dolor de la carne, de ahí vino, de ese Dios malo. Pero ujú. ahora se nos manifiesta este Salvador que viene a rescatar el alma, como tú lo dijiste. Pero ellos dicen, bueno, vino a salvar el alma, vivamos como queramos, vamos Como a ver queramos. las muertes allá en el Coliseo Romano, vamos a tener relaciones sexuales ilícitas, vamos a robar, asesinar, a matar, no importa. Ujú, Nuestro cuerpo es una cárcel que no funciona, que no sirve, que es inútil, que trae sufrimiento, que trae dolor. Y necesitamos ser iluminados, seres de luz, como tú lo dijiste, seres ujú, iluminados. O sea, somos seres psíquicos, dicen ellos, ujú, pero necesitamos una luz que nos lleve más allá. Y dice, estos gnósticos decían de los cristianos, que es una característica, Diana, que se me hace muy semejante a veces que los cristianos tenemos, porque ellos decían que había como una especie de hombres psíquicos, los cuales han recibido enseñanzas psíquicas de entendimiento, que se fortalecen por medio de las obras y de la fe desnuda, y no poseen la gnosis perfecta, son según ellos, pertenecen a la iglesia normal, son personas básicas, por así decirlo, no ujú, son personas intelectuales, no son de ujú. los elegidos, no son de aquellos que tienen conocimientos espirituales profundos. Ujú. Y eso era una actitud de ellos, pero yo veo esta actitud, la hemos tenido desgraciadamente Mm, dentro de la iglesia, ¿no? hoy día. Y también algo que podemos ver en la iglesia de hoy día es este mal entendimiento de nuestra carne pecaminosa, que decimos, bueno, pues el hacer un mal uso de la gracia, por así decirlo, ¿no? Sí. Hablando como muy coloquialmente, hacer un mal uso de la gracia del Señor, de decir, bueno, pues si me va a perdonar todos mis pecados, pues démosle rienda suelta también a la carne, porque en la Biblia dice que somos pecadores por naturaleza y Romanos soporta esta idea con el hecho de decir que pecamos en todo momento y por cualquier cosa, ¿no? Eso también lo podemos ver reflejado hoy en día, en la iglesia de hoy día. Claro, claro. Y esa es una actitud, la actitud de querer tener todos los conocimientos teológicos, porque hemos cometido el error como gnósticos, y eso me atrevo a decirlo, a veces nos portamos como gnósticos, de que queremos dar a entender toda nuestra teología, todo nuestro sistema teológico, desde la justificación, el orden salutis, la santificación, la glorificación, el sistema escatológico. Queremos que todas las personas piensen igual o de cierta forma para ser llamados Ujú. cristianos de clase alta o de alta categoría. Sí, Claro. eso pasa muy, muy común, Casi no se ve, ¿verdad? y más en las redes Sí. sociales. Es que tú no te apegas a cierto sistema o a cierta tradición. Y era lo Ujú. que los gnósticos. Hay un tipo de élite también en nuestro cristianismo hoy Sí, día, sí lo hay. lastimosamente, que si no Y, sigues puntualmente ciertas doctrinas y si te desvías un poco, no, es que entonces no tienes la doctrina pura y verdadera y histórica desde sus raíces, ¿verdad? y tú mencionaste algo bien interesante, que no sé si lo mencionaste en el vivo antes de esto, sino el origen de los padres apologistas. Y fíjate que, Claro. que- que los padres apologistas que empezaron a defender contra todo esto, como decía Ireneo de León, que atacaba a Cerinto, que era aquel precisamente que negaba, que muchos afirman que es al que se refería Juan. Ya ves que en Ujú. la carta de Juan dice que aquel que niega que el verbo, que Cristo no ha venido en carne, pues no pertenece a Dios, no es de Dios, Ujú. ¿verdad? Sí, y podemos ver el surgimiento entonces de estos gnósticos desde, como lo acabas de mencionar, las cartas de Juan, primera, segunda, tercera carta de Juan, en Judas también vemos el surgimiento ya de estos gnósticos, o sea, desde los inicios. Y la verdad que tuvo una duración bastante grande, Iván, o sea, fue como de Sí, aproximadamente unos 100 años las enseñanzas gnósticas que así es. prevalecieron, ¿verdad? Sí. Y es algo que mencionabas hace rato, es que este conocimiento simplemente se les daba a una élite, a un grupo en especial que eran los como los iluminados, los que podían tener acceso a estos. De ahí surge algo bien interesante y es la enseñanza católica, la enseñanza universal Ujú. que es para todos, este evangelio del Señor Jesucristo que no es para unos cuantos, sino que en realidad es para todos. Y de ahí que nos podemos llamar también católicos.
Católicos. Y eso que acabas de decir es sumamente interesante. ¿Por qué? Porque precisamente el origen de la palabra católico viene para que aquella iglesia universal, o sea, aquellos cristianos que se distinguen de los herejes, la iglesia que pertenece, que es para el pagano, para el gentil, para el judío, esa Ujú, iglesia que abraza, esa era la intención que precisamente los padres apostólicos tenían en su principio cuando mencionaba la palabra católico, la iglesia universal. Y algo que Clemente de Alejandría, a pesar de ser un hombre bastante letrado, con sabiduría, con inteligencia, con filosofía, con conocimiento platónico, aristotélico, él llegó a una conclusión que siempre ha quedado impregnada, y esto, a pesar de que estamos hablando de los gnósticos, me gustaría que lo dejáramos como un punto de aplicación. Clemente de Alejandría decía que la fe sencilla, la fe pequeña, la fe que no tiene un intelecto grande, es la fe que salva, es la fe ujú, para los niños, para los hijos de Dios, a pesar de todas las argumentaciones impresionantes que podamos tener. Y podemos ver, de hecho, me gustaría mencionar lo que dice Renaud de León, Diana, ujú. que me gustó esta frase mucho. Dice él, me parece que no quieren entregar manifiestamente esta enseñanza a todo el mundo, a diferencia de los católicos, a diferencia de los cristianos, católicos en el sentido que Diana decía, que queremos entregar esta doctrina a la gente humilde, a la gente que no sabe, que no tiene gran elocuencia, que no tiene un pensamiento bastante profundo, y eso es un gran principio. Y dice Ireneo de León, sino que solamente a aquellos que son capaces de pagar sustanciosas recompensas a cambio de tales misterios. O sea, dame dinero para entrar al seminario gnóstico, algo así, ¿no? Sí, sí, es verdad. Para aquellos que están peleados con el término católico, que no tienen realidad por qué ser así, pues aquí vemos un punto muy importante del por qué también somos católicos, porque nuestra enseñanza es universal, no es exclusiva. Otra cosa que también me llama la atención es que hablando acerca de las doctrinas de los gnósticos, cabe recalcar que podríamos decir que los gnósticos fueron los primeros en tener su teología sistemática, ¿verdad? En Sí, sí, sí. agrupar sus enseñanzas. Usar la exégesis, ¿eh? Ellos Ujú, fueron sí, maestros de exégesis. sí. Tomaban Sí, una palabra y ¡pum! Empezaban a desglosar. Y dice, dice Ireneo, estos hombres desnaturalizan las interpretaciones y falsean la exégesis, pero ellos tenían una gran ujú, exégesis, entre comillas, porque sí usaban los conocimientos sí. hermenéuticos.